debate. Sí, sí. Gracias. 10 minutos cada uno, ¿no? 10 minutos cada uno. Vale. Vale, perfecto. Vale, hago intro breve, 5 minutos. El nombre y tal, pero no va a poder preguntar. Bueno, ciudadanas, ciudadanos, adoradores de la literatura asturiana, de la inteligencia, de las letras, os pido por favor que vayáis sentándoos en este acto, solos o acompañados, si quieren ustedes, de una cerveza de la barra de al lado, porque va a empezar el espacio de talento juvenil asturiano dentro de la Semana Negra, ¿no? Yo soy Fran, director general de Juventud, y desde el Instituto Asturiano de la Juventud queremos justamente poner cara, poner nombre y sobre todo oír mucho a los ganadores del Premio Asturias Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales de nuestra división cultural, que se encarga de proteger el talento juvenil asturiano, Cultura Aquí 2024. Ellos ganaron el año pasado, están aquí este año y esperemos poder ayudarles y estar con ellos en muchas más ocasiones. Los 3 talentos, después, al acabar este acto, que será dentro de 42 minutos exactamente, pues procederán a firmar sus libros. Por lo tanto, podéis adquirir sus libros y sobre todo que os los dediquen con gran cariño en el stand de la librería La Campanina, que está situado hacia donde señala mi mano zurda, y ahí lo tenéis. La pregunta del millón es ¿por qué es importante la producción literaria a día de hoy, ¿no? Si nos damos cuenta, en un mundo completamente materialista y acelerado, ¿no?, en donde lo único que vale es aquello que de alguna u otra manera enriquece los bolsillos del capital no productivo, asociado directamente a la especulación de la vivienda o a los bancos, resulta que hay aldeas galas, ¿no? Aldeas galas que resisten y resistirán un poco a esta forma de opresión estresante, ¿no?, que justamente es el talento y que es el conjunto de personas que se dedican a defender el territorio. Y defender el territorio no solamente es defender la estructura productiva secundaria o primaria, defender el territorio también es defender la cultura mediante personajes, mediante versos, mediante personas asociadas a una obra de teatro, etcétera. Y sobre todo lo más importante es que en Asturias hay un enorme talento juvenil de producción en todas y cada una de las artes que no conocemos o que conocemos un público muy minoritario y que tenemos que intentar masificar, porque el arte, la creatividad y, en definitiva, el buen gusto son patrimonio de la humanidad y son justamente la primera línea de defensa frente al fascismo y modelos autoritarios que están apareciendo, ¿no? Por eso queremos dar un aplauso a las 3 personas que tengo aquí. A mi extrema derecha, o derecha extrema, mejor dicho, tenemos a Diego García Solís, que fue el ganador del premio de poesía con la obra de Nosotros la Primavera. Un aplauso para él. En el extremo centro, a Miguel Dopico Graña, que es el ganador de narrativa a partir de su libro, que es Memorias inconexas del viajero en el tiempo. Y a su izquierda, el actor de textos teatrales y actor Diego Lombardía, por su obra Un cementerio de pétalos. Bueno, lo importante es escucharlos a ellos. Empezamos por Diego García Solís, que va a coger la palabra, pero yo quería hacerle una pregunta.
a cada uno de ellos, ¿no? La que quería hacerte, Diego, es ¿por qué hiciste esta obra? ¿Fue por hobby? ¿Fue por querías sacar algo de dentro? ¿Un compromiso con el espacio y con el tiempo? ¿Por qué? Porque estuve haciendo una encuesta a 25 chavales y les preguntaba, ¿tú tienes un hobby? Me decían, sí. Digo, ¿cuál? Decía, es innombrable. Dije, no, eso no es un hobby, eso es otra cosa. Pero tú tocas la guitarra, quieres montar en moto. Y decían, no, no tenemos ninguno. Y me di cuenta que yo tampoco tenía un hobby. Por eso también quería preguntarte, Diego, si esto hiciste por hobby o lo hiciste por alguna razón más allá, o por varias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acercarse a esta tarde a estar con todos nosotros, en este caso, en esta carpa que, bueno, queramos que no, impone un poco viendo el nivel de la gente que pasa por aquí. Empezar dándoles gracias y, por supuesto, también animando si hay de aquí entre el público que escriba y que, bueno, que apueste por lo que gusta, como hicimos nosotros, pues que se anime a la siguiente convocatoria que ya está abierta, que busque los premios Cultura aquí y que, bueno, animo por lo menos a que así sea. Y bueno, gracias, Fran, por la pregunta. Realmente esta es la mi quinta publicación y realmente lo que puedo decir es que para mí la poesía es una forma de no solo de ver el mundo, sino incluso de resistir hacia él. No sé, yo, digamos, para mí escribir poesía es una cosa que va innata, digamos, ¿no? Igual que el que canta, que el que pinta, que cualquier tipo de, digamos, de manifestación o de expresión, para mí es una forma de expresarme mediante lo literario, mediante la poesía, el relato. Y animéme a publicar, sobre todo a participar en este concurso con nosotros la primavera, que es una obra que está escrita en castellano. Yo últimamente estaba publicando más bien en asturiano, que ya la lengua en la que me siento más cómodo a nivel literario y que además creo que todavía hay un espacio a defender. Y es importante que yo esté aquí falando asturiano en esta carpa, una carpa donde, digamos, que para mí supone un privilegio estar aquí. Y creo que pues también hay una responsabilidad por todo, digamos, por ese origen que seguramente muchos tengamos aquí, de Asturias, ese origen obrero, campesín, de donde sea, pero al final seguramente de clase trabajadora, pues para mí es un orgullo estar aquí falando na mi lengua y bueno, aunque este poemario esté en castellano, poder también comunicarme como fici nuestros poemarios en este idioma. Yo voy a llevaros de algunos poemas que bueno, quería que fuesen distintos, por lo menos a los de la anterior presentación, para no aburrir aquí ni a Diego ni a Miguel, que también, por cierto, de seguro vamos a disfrutar después de ellos. Bueno, voy a empezar con un poema que se llama Conciencia de clase, un poquitín al filo de lo que venía ahora comentando. La clase obrera y un ratón muerto no asusta tanto como antes. Todo huele a humo y nos desquicia. La violencia calora nuestros bailes. La clase obrera queda con amores del pasado. Se mancha con cansancio las camisas. No quedan obreros, solo clase. No queda dinero, solo rabia. Y el cuchillo afilado entre los dientes. También, bueno, quería reivindicar del privilegio de estar aquí, que los que escribimos y les que escribimos, pues seguramente no lo faríamos sin da quien que nos ayudase en un momento dado,
sin daquí en que en un momento nos dixeran tú puedes, o que nos ayudasen a llegar a un sitio, a otro, a este curso, o a este recital. También desa mesma forma creo que é importante que non deixemos de falar de las cosas que están pasando en el mundo. Yo escribí un poema para leer en distintos eventos en un momento que por desgracia sigue, que é una masacre, un xenocidio que estamos viviendo y que al que non podemos mirar, del que non podemos tampouco deixar de mirar ni deixar de falar. Yo escribí un poema sobre lo que está pasando en Palestina, inspirado y, digamos, versionando un poema de una escritora y una periodista de origen palestín que se llama Rafid Ziadah y bueno, de la que agarré un verso, pero hay varios a los que aludo en este poema, que empieza, que diría así, es su verso. Mi madre nació bajo un árbol de olivo, en un suelo que dicen ya no es mío. Bueno, muchas veces seguramente muchos de los que estamos aquí sentimos al mirar estas Asturias que nos arrebatan cada día y que capaz que está destinada que nada más que a, no sé, a atender al turista que viene, puede que nos sintiéramos así, salvando muchísimo las distancias, por supuesto. Pero desde aquí también mostrar esa solidaridad con Palestina, para el pueblo palestino. Perdona, ¿eh? Bueno, este poema llámase Pero no sin amor. Perdonen por interrumpir. No quisiera, discúlpenme, aguar la fiesta, manchar la alfombra con mis pies cansados de tanta oída. Perdonen si no entienden bien lo que les digo. Usaría mi lengua, pero tal vez me la quiten también. La usaría, créanme, pero van de nuevo a señalarme. Usaría mi memoria, pero yo estoy olvidando cómo se dice en mi idioma la palabra patria, la palabra amor, la palabra paz, la palabra libre. Por eso mis disculpas por tener que leerles esto. Yo no soy más que otro cualquiera, de una tierra que vinieron a arrebatar de la tierra, de un beso al que cortaron los labios. Mis abuelos trabajaron la tierra, esa que mis padres defendieron. Allí, bajo un olivo descansan, allí duermen, pero eso también empiezo a olvidarlo. Mi pasado está al otro lado del muro. Si quiero visitarlo en mi presente, tengo que pasar una zona de esas que las autoridades llaman no recomendable. Si quiero visitarlo en un futuro, es probable que solo vea escombro, restos, ropa rota como un golpe en el estómago. Me dijeron que la vieron retenida, que hubiese dado a luz de no haber gritado tanto. Los soldados están siempre atentos a que todo esté donde tiene que estar, como debe ser, para que no nazcan más terroristas como nosotros. Hemos de dar gracias a que han mandado sus aviones europeos, sus helicópteros americanos, sus brigadas entrenadas para la eficacia. No naceremos más, lo juro. No está bien que lo hagamos, discúlpeme. La vi en la manifestación. Salía en el telediario, aunque no entendí lo que decían. Se la llevaban unos hombres. No debió haber gritado, no lo hagas, cariño, repite. Debió haber hecho caso a lo que decían los hombres de la radio. Lo siento si estamos haciendo un ruido que distraiga tu poema. Si los versos que tenemos los lanzamos, rebeldes, insurrectos, si los hijos que no tendremos tiran piedras en la franja, si cantamos del río, si bailamos al mar, si tejemos con tristeza una bandera palestina, que sepan que sin esperanza también se puede vencer, pero no sin amor. Que sepan que escribí esta carta para que cuando yo falte se sepa, aunque manche las alfombras, aunque cambie las palabras de los amantes, aunque tergiverse en cada frase a su antojo, aunque os cuenten tantas cosas tan rápido, para que no os paréis por un momento, que sepáis que sin esperanza también se puede vencer, pero no sin amor. Perdónenme.
sé cómo vamos de tiempo, Fran. No sé si tengo para... Un minutín. Un minutín, vale, perfecto. Vale, pues bueno. Como decía, para mí es un placer estar aquí compartiendo poemas con todos vosotros y vosotras. Me despido con un poema que se llama Mereces París, que también barajé como título para este poemario. Bueno, no sé si oí algo por ahí. Sí. ¿Tienes coro? Había coros. París y una ciudad muy que inspira la música, el canto, y ya me despido con ello. Mereces París. Por si algún día te despiertas y no sabes para qué ni para quiénes, y caes sobre tus pasos con desgana, y no suspiras al atardecer y a nada aspiras, y languidecen en ti las sístoles del tiempo, y piensas que nunca estás donde debieras, solo te pido que mires esas fotos en las que fuiste mucho más que decorados de película, que recorras esas calles que ahora son ya tuyas, que repitas para ti y ante cualquiera que mereces todo lo bello, el pan, las rosas, cada rincón de ti que al mundo entregas, que mereces París, los recuerdos que te guardan. Gracias. Bueno, le toca el turno ahora a Miguel Dopico Graña, que es el ganador del premio de narrativa. Cuando quieras, Miguel, pero si puedes, respóndenos también a por qué este libro. ¿Por qué este libro? Bueno, al final este libro nace como nace mi hobby. Yo siempre había sido un lector empedernido y cuando estás acostumbrado a leer tantas historias, yo creo que es natural, ¿no? Uno empieza a desear casi que escribir las suyas. Y hará como 3 o 4 años que empecé con ello. Y cuando uno empieza, bueno, pues hablas de lo que sabes. Tampoco quieres ser muy pomposo, ¿no? Tampoco te vas a grandes aventuras espaciales. Y me di cuenta que uno empieza a escribir pues, sobre hechos del día a día, ¿no? Sobre cosas de siempre, sobre las tradiciones a lo mejor que recordaba del pueblo. Y poco a poco esa serie de relatos cortos que iba construyendo, un poco sueltos, pues empezaron a tener un sentido, ¿no? Alrededor de pues, el recordar a lo mejor aquella cotidianidad que a veces olvidamos. Y bueno, por fortuna resulta que sí que terminó premiado, ¿no? Hace poco más de un año, ¿no? Fue cuando presentamos esto. Si a mí me dicen hace poco más de un año que hoy estaría aquí en la Semana Negra presentando mi libro, retransmitido por una pantalla gigante que me recuerda que tenía que haber ido al peluquero hoy y no fui, pues diría que no, que es muy poco probable, que es imposible que hoy estuviera aquí. Entonces por eso sí que quería empezar pues agradeciendo a las personas que han hecho posible eso que era tan improbable. Empezando por la Semana Negra, por supuesto, por Ediciones Trave y por el Instituto de Juventud. El trabajo que hacéis es maravilloso y muy necesario con actividades como este tipo de premios. Entonces, nada, entrando un poco ya más en lo que es el libro que me atañe, ¿no? el premio de narrativa, se titula Memorias inconexas del viajero en el tiempo y, como digo, es al final la colección de esos relatos cortos que he ido escribiendo en estos últimos, pues eso, cuatro años. La temática diría que es un poco la cotidianidad, ¿no? Las historias del día a día, un poco con el telón de fondo del paso del tiempo. Y ya no solo el paso del tiempo, sino la importancia de la percepción que nosotros tengamos de ese paso del tiempo. Al final, siempre en nuestro día a día estamos muy preocupados pues, por lo que hicimos, recordamos cosas que hicimos mal en el pasado, nos preocupan cosas del futuro y corremos el riesgo de que el tiempo nos atropelle, ¿no? Mientras estamos en este viaje hacia adelante y hacia atrás. Sin ir más lejos, hoy, por ejemplo, de la que me acercaba aquí a la Semana Negra, pues paré en un semáforo, alcé la vista y dije, coño, si falta la noria. Inmediatamente en mi cabeza como que fue atrás, ¿no? A ese recuerdo de las primeras Semanas Negras, de mi primer viaje en la noria, que todavía se hacían en los bajos del Molinón, donde todos estos puestinos estaban a la orilla del Piles. Y recordando lo divertida que es la Semana Negra desde que eres bien pequeñín, a lo mejor la cabeza ya empieza a pensar en, coño, ¿y el año que viene?
¿Dónde se va a hacer la Semana Negra? ¿Estará la Noria el año que viene? Total, que yo estaba para adelante, para atrás, ¿no?, en mi cabeza, sin darme cuenta de que el semáforo ya se había puesto en verde, que los coches me estaban tocando el claxon y que tenía que arrancar, ¿no? Entonces, ese riesgo que tenemos si no nos paramos a pensar y a evaluar de verdad, ¿no?, y a valorar esas pequeñas historias cotidianas que nos pasan en el día a día, corremos un poco el riesgo de que la vida o el tiempo nos atropelle y no nos demos ni cuenta, ¿no?, que sea demasiado tarde cuando queramos aprovechar la vida que tenemos por delante. Entonces, un poco relacionado con esta temática, yo creo que hay uno de los relatos que sí que es bastante representativo y además es uno de mis favoritos porque, bueno, sí que me toca un poco de cerca y era lo que querría compartir con vosotros, ¿no?, alrededor de la relatividad que debemos dar al tiempo en cada momento en nuestra vida, lo importante que es esa relatividad. Se titula Cuento de Navidad. La abuela de Carmen tenía una tradición un tanto extraña a la hora de brindar el día de Navidad. Solía meter en su copa de cas de naranja, pues no bebía alcohol, su alianza de boda chapada en oro blanco. Y aunque todos los nietos se reían de aquella esperpéntica costumbre, ella decía que el rito le daba suerte y que seguiría repitiéndolo mientras siguiera teniendo la suerte de ver cómo la familia se juntaba para visitarla en aquellas fechas. Un año antes del comienzo de esta historia, Carmen, que solía alternar las Navidades entre casa de su abuela y las de sus suegros, tendría que esperar a Nochevieja para ver aquel brindis que tanta gracia le hacía, pues era cuando tocaba cenar en casa de su abuela. Además, ese año iba a correr la San Silvestre disfrazada y se moría de ganas de ver la reacción que tendría su abuela cuando la viese ataviada con el tutú y las alas de mariposa, pues su espontaneidad entrañable siempre dejaba frases para el recuerdo. Pero antes de la Nochevieja, tocaba celebrar la Navidad en casa de los suegros. Carmen siempre recordará cómo aquella mañana del 25 de diciembre se propuso llamar a su abuela para desearle felices fiestas y cómo luego los compromisos de tan ajetreado día la mantuvieron ocupada entre visitas, comidas y juegos de mesa. Por lo que terminó por olvidarse de agarrar el teléfono, quizás bajo el consuelo egoísta de que tampoco pasaba nada, pues tan solo en una semana la iba a ver en persona. Desafortunadamente, aquel terrible despiste quedaría por siempre grabada en el cajón de los arrepentimientos de Carmen. En la mañana del 26, el teléfono la despertó. Era su madre. La abuela había fallecido durante la noche, tal y como ella siempre había deseado. Se había ido en sueños, sin sufrir y tras pasar una bonita velada en familia. En esos primeros instantes, en donde el cerebro aún no se cree la información que acaba de recibir, Carmen se acordó de su despiste del día anterior, multiplicando la pena por el remordimiento, cuyo resultado no podía ser otro que un dolor inconsolable por no haber estado más presente. Hoy, un año después, Carmen sigue pensando mucho en aquel día, empañando sus ganas de unas nuevas Navidades. No solo por ser la fecha del continuo recuerdo de los que ya no están, o el de las fiestas de antaño con todos los abuelos y primos sentados en la mesa, sino por el torturado pesar por aquella llamada que debería haber hecho y que entretenimientos más superfluos habían relegado al olvido. Hoy, la de Navidad será una comida extraña, más silenciosa que de costumbre, la primera sin la abuela. Carmen sabe que ya nada se puede hacer y cree haber superado correctamente el duelo, aceptando que su error no significaba que su abuela se hubiera marchado sin saber que su nieta la quería. Pero no puede evitar pensar que de haber estado más atenta, hubiese conseguido una despedida redonda, especialmente sabiendo la ilusión con la que su abuela siempre contestaba a sus llamadas. Carmen aún no es capaz de verlo, pero dentro de un año, gracias al efecto curativo del tiempo, las heridas estarán más sanadas y los grandes momentos pasados con la abuela pesarán más en la balanza emocional que la culpa. Carmen, entonces sí, habrá alcanzado por fin la fase de aceptación del duelo, por lo que en lugar de limitarse a evocar con tristeza a los que se han ido, preferirá brindarles el homenaje que se merecen, despertando la complicidad de quienes disfrutaron del tiempo con ellos. En esas Navidades futuras del año próximo, Carmen arrancará una carcajada al resto de la familia cuando justo antes del brindis arroje su anillo de latón a una copa de cas de naranja, conmemorando la vida de su abuela. Gracias. Bueno, y os dejo ahora con Diego Lombardía, que es el ganador del premio de textos teatrales. Y nada, hacerte también un poco la misma pregunta, en tu doble condición de escritor y de actor también, ¿por qué este libro? Le estaba dando vueltas ahora cuando me lo dijiste ahí fuera y nos lo dijiste ahora, y digo yo creo que porque
porque soy imbécil, porque mira que hay disciplinas artísticas suficientes para que tú puedas, oye, hacer algo que la gente vea, que voy y escojo el teatro, y no solo el teatro, sino que voy y escojo la dramaturgia. O sea, ¿quién lee teatro? Y no me vale la Celestina en el instituto. O sea, leer teatro, yo creo que somos tan pocos que los conozco a todos los que leen. Entonces, es complicado, pero siempre que digo de esta es la última hora que escribo, esto es lo último que hago, porque estoy hasta las narices, siempre viene otra, siempre hay una más, siempre hay una nueva idea, siempre hay una nueva cosa que no es que quieras hacerlo, es que no te queda otra opción, porque es como que te quema por dentro. Tienes que soltarlo, tienes que plasmarlo en el papel, verlo y sentirte todo lo satisfecho que puedes, ¿no? Que siempre, vosotros sabéis que siempre estás como, ay, esto podría haber hecho esto podría haber hecho esto otro. Pero bueno, es porque no me quedó más remedio, porque se me ocurrió la idea y ya llegó un punto en el que querían vivir estos personajes. Como decía Mayorga, los personajes del texto conocen cosas que el autor desconoce, ¿no? Que ellos quieren hablar antes de que lo hagas tú. Entonces, Cementerio de Pétalos nace de eso, de la necesidad de quiero hacer una obra de este estilo. Se me ocurrió una frase que ya la dije en la gala anterior y se me ha vuelto a olvidar muy bien cómo era, pero se me ocurrió la frase de aquello era un ejército de piedra custodiado por un coloso de madera, algo así, más o menos, y era ese cementerio, ¿no? La idea del cementerio en el monte y un árbol de madera enorme, que es una idea muy gótica, muy tropo casi, pero quería explorarla, quería ver hasta dónde me llevaba. Y al final me puse a escribir y escribí Cementerio de Pétalos en 2 semanas y luego ya todo lo que fue reescribir y corregir, que eso ya me llevó más, pero fue porque este hombre, el Desmond, quería contarnos su historia y al final, oye, lo consiguió. Estoy muy contento, muy agradecido, como dicen ellos, a la Semana Negra, a Cultura Aquí. Repito las palabras de Diego, que animo a todas las personas que seáis artistas de cualquier modalidad, en nuestro caso es la escritura, pero a que participen en los premios Cultura Aquí, que ahora está abierta la convocatoria, que se termina en septiembre, creo que es el 18 o 19 de septiembre. ¿El cuántos? 17 de septiembre, gracias. pero animo porque es una oportunidad y que si es un no, no pasa nada. Otra vez será un sí, o sea, no hay que preocuparse. Hay que seguir intentándolo, que esto no es un sprint, es una carrera de fondo. Y nada, yo quería pues compartir, como ellos han leído, quería compartir con vosotros algo también, pero es que el teatro es una cosa que es muy difícil leer uno solo, porque como no me pongo a hacer voces, y yo no tengo la capacidad de decir el toma moreno que decíamos antes, pues ya tengo que ir. Entonces vamos a hacer un ejercicio de imaginación en el cual yo cada vez que hago una pausa, ¿vale? Significa que habla otro personaje. La voz va a ser la misma, pero todos vamos a intentar hacer ese ejercicio. En principio, de momento, solo va a hablar Desmond, que es nuestro protagonista, el hombre que vive en el cementerio, que es el enterrador, que tiene una deformidad en la boca, por lo cual es repudiado por todo el pueblo, por eso trabaja allí. En el pueblo hay una enfermedad que la llaman la marca, es una cosa como la peste, ¿no? Que los muertos tienen que llegar envueltos en sábanas, no los pueden tocar, no hay funerales y él es el único encargado de enterrarlos. Él, como no tiene amigos, habla con ese gran árbol hueco, es el único amigo que tiene. Entonces os voy a leer la escena 3 del acto 1, me parece que es, sí, y no entera, solo un cachito. Desmond saca una manzana y una navaja de su zurrón. Está atardeciendo, come despacio, suena, distante, el piano de la iglesia. Al rato, una campana. Diablo, ya están aquí, Monfré. A seguir trabajando. Desmond sale de escena. Aparece con una carretilla con 6 cadáveres. Esta parece que pesa un poco más, Monfré, pero bueno, ¿dónde crees que estarán ahora? No estoy seguro. ¿Subirán al cielo? ¿Dejará Dios que entren? Desmond se acerca a la fosa, tras el árbol. La hora de merendar, Monfré. ¿Crees que se abrirán las puertas del cielo si San Pedro los ve marcados? No lo creo, ¿verdad? Ahí arriba deben tener miedo de lo que ocurre aquí abajo. Por eso, la mayoría de veces ni nos escuchan. Desmond arroja un cadáver. Aunque, pensándolo bien, Monfré, ¿qué te da más miedo? ¿Que ni siquiera nos estén viendo o que nos observen pero ignoren deliberadamente? Como si fuésemos una suerte de hormigas corriendo en círculos hasta la extenuación y después dormir. Desmond arroja un cadáver. Ese pesaba bastante. ¿Te vas a poner las botas, amigo? Sí. ¿Florecerás esta vez? Ahora tienes un motivo. Tenemos que demostrarle a ese idiota de Rice que tenía razón. Muéstrale tus pétalos. No los ocultes como hago yo con mis labios.
Yo ya no tengo nada que mostrar al mundo, Monfré. En cambio, a ti te queda todo el mundo para deslumbrar. Desmond arroja otro cadáver. Parece que me canso. Ya no soy joven, Monfré, y doy gracias por ello. Ahora solo aguanto a Rice y en ocasiones a esos dichosos críos. Antes estaban los Rice también, sí, ya lo sabes. Pero en la escuela había algo peor, ¿te acuerdas? ¿Lo veías desde ahí arriba? Desde ahí se debe de ver todo. Seguro que lo recuerdas. En alguno de esos anillos concéntricos deben de aparecer las miradas de niñas y niños. Oye, ¿dejaste grabadas la tristeza y el dolor en tu interior? Sí, claro. Por eso ahora albergas un hueco. Desmond arroja un cadáver. Nunca fui muy amigo de los niños de clase, ni de las niñas, mucho menos de los maestros. Creo que era mi sonrisa. ¿Tú qué crees, Monfré? Sí, mi sonrisa es el problema. Dichosos críos. ¿Cuánto veneno en frascos tan...? Desmond coge el último cadáver. Es un envoltorio diminuto. Es un niño. El piano de la iglesia cesa. Pequeños. Desmond le observa un rato. Pasa sus manos enguantadas por la zona de la cabeza. Con mucho cuidado, se acerca a la fosa. Este el primero, Monfré, que suba rápido al cielo. A este sí le van a dejar pasar. Bueno, tenemos todavía 12 minutos, entonces quería hacer una pregunta a cada uno de los tres, la misma pregunta, pero respondida por tres mentes distintas, que es: ¿qué consideráis vosotros que deberíamos de hacer desde el gobierno, desde las instituciones, desde la administración, a efectos de promocionar la producción cultural, en concreto de cada una de las disciplinas las cuales vosotros habéis ganado? Poesía, narrativa y teatro, porque cada una tiene su especificidad. Entonces, quería preguntarte, Diego, ¿qué crees tú que podríamos hacer para upar un poco la producción y el amor a la poesía? Bueno, en el caso de la poesía sí que es verdad que, bueno, se puede decir que hay no digo muchísimos, pero sí que hay premios y hay opciones, digamos. Pero bueno, sí que, bueno, todo lo que sea, pues, beques, residencias literarias, yo creo que también ampliable no solo a la poesía, o inclusive, bueno, pues, yo creo que una cuestión que hay en Asturias que a mí me llama muchísimo la atención negativamente, y todos los espacios culturales o posibles espacios culturales que hay, como centros municipales y demás, y que muchas veces no se aprovechen. O sea, yo que bueno, que soy profe y pude recorrer varios sitios de Asturias muy dispares, pues ver bibliotecas que son una maravilla en distintos concellos y que no se aprovechen, que no haya todos los meses una actividad continuada y demás, y que muchas publicaciones que se dan que no vayan, o sea, que digamos que no haya ligado un compromiso a que esos autores visiten, pues, distintas zonas de Asturias, pareceme, vamos, un error muy obvio que no se da, ¿no?, en las instituciones, por ejemplo. Y eso, sobre todo la falta de aprovechamiento de las posibilidades que ya tenemos. O sea, no se trata de que muchas veces, no, invertir más, dar PRs... No se trata siempre de PR, sino de, con lo que ya tenemos, hacer más y mejor, pienso. Que a veces creo que eso falta, y creo que no sé si es por falta de planificación, no sé, creo que hay veces que falta ahí un punto de, no sé si de eso, de inteligencia, de saber aprovechar, que yo veo que otros sitios, igual con menos, faen hasta más. Entonces, ya que tenemos esas posibilidades, tenemos el talento y todas esas opciones, pues... Esa sería la mi propuesta. No sé qué dirán Diego y Miguel. Muchas gracias. Miguel. A ver, bueno, lo dice Diego. Sí. Bueno, tú ya sabes que las artes escénicas y las instituciones siempre tenemos esa guerra constante, siempre estamos en negociaciones, parece ser. Pero yo voy a hablar desde mi perspectiva de emergente, ¿no?, de joven. Lo que sí veo es que falta estructura. O sea, lo que dice Diego, tenemos una tierra que es
increíble, tenemos unos talentos. Yo no he conocido a ninguna persona de mi edad, todos hemos estado en la escuela, sí que es cierto que es un círculo pequeño, pero no he conocido a ninguna persona que no tenga unas inquietudes y unas ganas de hacer, unas ganas de contar, que ahora se estén con esas inquietudes y esas ganas de contar produciendo en Madrid. ¿Y por qué estamos permitiendo eso cuando pueden hacer eso aquí? ¿Sabes? Pueden dárnoslo a nosotros, no regalar su talento. Bueno, no regalar, ya me entendéis, ¿no? Llevarlo fuera. Yo esto lo dije en la gala, lo repito ahora. A mí me parece dantesco que tengamos una escuela de arte dramático y no exista un máster. Tenga que irme a hacer el máster a La Rioja por lo privado y pagar una pasta. Ya me entendéis. Creo que falta eso, falta entender, conectar con lo que se pretende impulsar. No podemos ser dos sectores separados, no podemos ser, vale, te propongo esto y hacemos esto. No, vamos a comunicarnos, tenemos estas necesidades, necesitamos hacer esto, los plazos son esto, funciona de esta manera y que estén conectadas las dos formas. Lo que no podemos es seguir permitiendo que nuestra gente se vaya y dejar que ganen las hamburgueserías en Gijón, por favor. Tenemos que dejar que gane la gente de aquí, que gane nuestro talento, nuestra peña, no que se nos vaya todo el mundo. Y para eso necesitamos pues una estructura, unos planes de formación y de profesionalización, que ahora mismo carecemos de ellos. Entonces, el Premio Cultura aquí es una absoluta maravilla y yo creo que es el primer paso para llegar a esto. A mí me parece que es el primer paso. Pero bueno, eso ya, la pelota está en vuestro tejado. Ya no puedo hacer mucho. Muchas gracias. Miguel, ¿qué opinas tú? Poco que añadir, sí que es verdad que a nivel estructural, como han comentado mis compañeros, hay que dar una vuelta. Yo no tengo la respuesta tampoco. Pero luego a nivel de comportamiento casi no de la juventud nuestra, como sociedad, la cultura de la inmediatez en la que vivimos, donde si mi vídeo de TikTok dura más de 15 segundos lo salto, porque no puedo perder 30 segundos viendo un vídeo. 5. ¿Cómo lo podemos trasladar al esfuerzo de a lo mejor pararte, leer un libro o escribirlo, vamos, pero algo que te va a llevar horas? Si no, pues como el enemigo a lo mejor habrá que unirse a él, ¿no? Y tendremos que buscar fórmulas inmediatas con las que captar a estos jóvenes, pues no sé, con microhistorias o no sé. Y luego el trabajo individual de cada uno. Yo creo que tuve la gran suerte cuando era muy pequeño tener uno de esos profesores que dejan huella, ¿no? Que te guía a leer los 3 libros que tienes que leer con 6 añitos para decir, joder, esto es lo mío. Entonces, a lo mejor el trabajo individual o la responsabilidad individual, ¿no? de los que trabajan con estos jóvenes tampoco lo podemos despreciar, más allá de que tiene que haber un apoyo estructural por detrás, por supuesto, y que es también fundamental. Entonces, no sé, mi sugerencia sería pues a ver cómo hacemos libros en TikTok e intentamos captar esta atención tan efímera, ¿no? Actual. Tendremos que ponernos a hacer bailes. Bueno, pues ya nos toca ir cerrando el programa. Sencillamente deciros, cual azafato, que ya está el programa de Cultura Aquí 2025, que es una de sus ediciones, y que hasta el día 17 de septiembre, estaba hasta el día 15, pero con esto del apagón y tal, pues lo alargamos 2 días, ¿no? Para que intente participar justamente en el premio de Asturias Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales el mayor número de jóvenes posibles, ¿no? Es importante también una feminización de esa producción artística. Ya veis que la paridad no es la singularidad o lo que más destaca en esta mesa, por eso también intentar convencer a compañeras, amigas, de que participen en este proceso y que se ha aumentado la cuantía un 300% y se ha dignificado un poco el premio, y en la medida de las posibilidades que cualquier idea que tengáis para intentar proyectar este talento no solamente en la Semana Negra y en el Félix de Gijón, sino por otros espacios, por otras librerías, etcétera, cualquier recomendación puede ser bien acogida. Aquí ya solamente con las preguntas que se hicieron
ya sacamos una idea, que a lo mejor es hacer una carta desde el Instituto de Historia de la Juventud a todas las profesoras y profesores de lengua y literatura, hablando de la importancia y del protagonismo que tienen en la mente también de muchos jóvenes, a efectos de intentar inculcarles estos valores y también de que sean conocedores del programa para que la participación sea masiva, y si logramos aumentar la participación, aumentar los premios y concienciar un poco la sociedad como primum mobile, ¿no?, de este proyecto de ampliación. Muchísimas gracias a todas y a todos. El futuro se escribe con letras y también con talento. Muchas gracias. Oxon es comunicación natural. Ahí es donde se venden libros Toyota. y ahí es donde se hacen las dedicatorias. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.